Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar un poquitito cómo construir la matriz asociada a una transformación lineal y cómo usarla, con un ejemplo muy sencillo. Bueno, entonces, dado una transformación lineal entre un espacio vectorial dominio B y un espacio vectorial codominio W, ambos sobre el mismo cuerpo K, y los dos de dimensión finita, de manera tal que acá tengo la base B del dominio, el dominio tiene dimensión n, entonces tengo los n vectores que forman la base del dominio y una base para el codominio. La base se llama C, en este caso, la dimensión del codominio es m, acá tengo los m vectores que forman la base del codominio. Entonces, dada la transformación lineal y las dos bases, vamos a ver cómo construir la matriz de la transformación lineal que toma en la base B y devuelve en la base C. La construimos así. La primer columna de la matriz tiene las coordenadas en base C del transformado del primer vector de la base B. Es decir, agarro el vector B1, lo transformo con la transformación, con la fórmula de la transformación. A ese vector, el transformado de B1, le busco sus coordenadas en C. Y eso es la primera columna. La segunda columna es, tomo el vector, el segundo vector de la base B, lo transformo, y a ese vector transformado le busco sus coordenadas en la base C. Y ese vector columna es la segunda columna de la matriz. Y así con todos los vectores de la base B. Entonces, si yo tengo n vectores en la base B, voy a tener n columnas en la matriz. Cada una va a ser las coordenadas de los vectores transformados de la base B. ¿Y cuántas filas voy a tener? Digamos, cada una de las columnas tiene m componentes, porque son las m coordenadas de los vectores transformados. Es decir, que tengo tantas filas como dimensión tiene el codominio, y tantas columnas como dimensión tiene el dominio. Así se construye la matriz de la transformación lineal. ¿Y para qué se usa? Conocida esa matriz de la transformación lineal que toma en B y devuelve en C, si multiplico a la matriz por las coordenadas en base B de algún vector del dominio, lo que me va a devolver son las coordenadas en base C del transformado de ese vector del dominio. Es decir, esta matriz me va a servir para que a través de cálculo de producto de matrices yo pueda conocer los transformados de vectores. No tan directamente, voy a conocer las coordenadas de los transformados, pero bueno, luego conociendo las coordenadas del transformado voy a poder conocer el transformado. Es una manera matricial de trabajar las transformaciones lineales. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dada una transformación lineal, cuyo dominio son los polinomios de grado menor o igual que 1, y el codominio R3. Entonces, acá tengo la fórmula de la transformación lineal, ¿no? El transformado de A0 más A1x, que es cualquier polinomio de grado menor o igual que 1, es una terna cuya primer componente es término, el coeficiente independiente menos el coeficiente lineal. La segunda componente es el coeficiente lineal menos el coeficiente independiente, y la tercera columna es 0. Entonces tengo la fórmula de la transformación lineal y tengo una base del dominio formada por estos dos vectores, el vector, que es un polinomio, p de x igual menos 1 más 2x, y otro polinomio, q de x igual 1 menos x, por ejemplo, p y q les puse yo como nombres, y los vectores del codominio forman la base C. Tengo acá tres vectores LI que forman una base del codominio. Entonces, dada la fórmula de la transformación lineal y una base del dominio y una base del codominio, me piden que encuentre la matriz de asociada a esa transformación lineal en base B
C. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es agarro el primer vector de la base B, lo transformo, fíjense que es coeficiente independiente menos 1 menos coeficiente lineal menos 2, me queda menos 3. Segunda componente, coeficiente lineal 2 menos menos 1, me queda 3. Y tercer componente 0. Bueno, luego le busco las coordenadas a ese transformado, al menos 3, 3, 0, le busco las coordenadas en base C, que van a ser alfa, beta y gamma, donde alfa, beta y gamma no van a ser otra cosa que los escalares de la combinación lineal de los vectores de la base C que den como resultado al vector menos 3, 3, 0. Esos son las coordenadas en la base C del menos 3, 3, 0. Bueno, haciendo esta cuenta, ¿no? Menos 3 es alfa más beta más 0. 3 es igual a 0 más beta más 0. Y 0 es igual a 0 más 0 más gamma. Me salen estas tres componentes. Alfa vale menos 6, beta vale 3, gamma vale 0. Es decir, que el transformado del primer vector de la base B, sus coordenadas en C es menos 6, 3, 0. Esta va a ser la primer columna. Bueno, y ahora la segunda columna. Agarro el segundo vector de la base B, fíjense, 1 menos X. Lo transformo aplicándole la fórmula. Me queda el 2 menos 2, 0. Luego a ese le busco las coordenadas en la base C, que le voy a llamar alfa, beta y gamma, que las voy a obtener diciendo que 2 menos 2, 0 es alfa por el primero de la base C, más beta por el segundo vector de la base C, más gamma por el tercer vector de la base C. Hago las cuentas y me queda que alfa es 4, beta es menos 2, gamma es 0 para este vector. Quiere decir que las coordenadas de este vector, que es el transformado del segundo vector de la base B, es 4 menos 2, 0. Esa es la segunda columna de la matriz. Entonces ahí, fíjense que la matriz es esta. Primer columna era el menos 6, 3, 0, segunda el 4 menos 2, 0. Esta es la matriz asociada a la transformación lineal en las bases B, C. Bueno, y ahora me dicen que usando esta matriz, aplique la matriz para calcular el transformado del vector 2 más x. Este ejercicio es muy sencillo si lo hubiera hecho directamente, porque yo tenía la fórmula. Me piden cuál, el 2 más x. A ver, vamos a hacerlo para ver que el transformado del 2 más x, sé que si esto es 2 y esto es 1, me tiene que dar 2 menos 1, acá me tiene que dar un 1. Y después 1 menos 2, acá me tiene que dar un menos 1. O sea que tiene que dar 1 menos 1, 0. Pero lo vamos a hacer usando la matriz. Vamos a ver que nos va a dar lo mismo, si no hay algún error. Entonces, para usar la matriz para calcular el transformado de este vector, primero a ese vector le busco las coordenadas en base B. Entonces digo, este 2 más x es alfa por el primer vector de la base B, más beta por el segundo vector de la base B. Esto hago las cuentas, ¿no? 2 es igual a menos alfa más beta, y 1 es igual a 2 alfa menos beta. Resolviendo ese sistema me queda que alfa vale 3, que beta vale 5. Quiere decir que las coordenadas en base B del vector 2 más x es el 3, 5. Entonces ahora digo, la matriz por el 3, 5, que me da 2 menos 1, 0, no es otra cosa que las coordenadas del transformado del 2 más x en base C. O sea que este 2 menos 1, 0, por supuesto que no es el transformado del 2 más x, son las coordenadas del transformado del 2 más x. Entonces voy a buscar el transformado del 2 más x. Si conozco las coordenadas, digo que el vector es 2 por el primer vector de la base C, más
menos 1 por el segundo, ¿no? Estos son los escalares de la combinación lineal, ¿m? Que me va a dar el transformado del 2 más x. Y bueno, haciendo la cuenta llego a lo que yo sabía, que era el 1 menos 1, 0. Bueno, espero que les haya servido, que lo hayan entendido, y cualquier cosa, por supuesto, como siempre, nos lo preguntan en el foro del aula virtual. Chao.